Bien, acá les ofrezco un ejemplo completo de un circuito RLC para, bueno, que vean más o menos los pasos a seguir. Bueno, prácticamente ya me lo hemos visto, por supuesto, en la teoría, pero le damos un ejemplo numérico para que, bueno, puedan ver algunas cositas. En el circuito RLC común, entonces, el generador tiene una tensión RMS, como ya vimos, la tensión eficaz de 100 voltios, o sea, vamos a trabajar solamente con tensiones eficaces, corrientes eficaces, nos olvidamos un poco de las funciones del tiempo, ¿no? Y tiene frecuencia variable. Bueno, acá están los valores, 20 ohms la resistencia, 2 Henry la inductancia y 2 microfarads la capacidad. Y me piden hallar todo, digamos, corriente y todas las tensiones, de impedancia, etcétera, para 60 Hz y para la frecuencia de resonancia. ¿Mm? Así que es un doble problema. Bien, primero vamos a calcular entonces, como hablan de la frecuencia de resonancia, calculamos la frecuencia de resonancia, ya la sabemos con la expresión esta, y me da 79,6 Hz. Entonces yo saco la primera conclusión. Si la frecuencia F1 es 60 Hz y la de resonancia es 79,6, el circuito en uno, o sea, el caso de F1, ¿en qué está? ¿Es un circuito capacitivo o inductivo? Como la frecuencia es menor que la de resonancia, el circuito va a ser entonces capacitivo. ¿Cómo me acuerdo de eso? Bueno, acá tengo entonces, ¿se acuerdan del esquema entre XC y XL? Ya lo hemos visto también. Este es XC, 1 sobre 2pi la capacidad, ¿sí? La frecuencia y la capacidad. Acá lo tenemos, 1 sobre 2pi FC. Y XL que es simplemente omega L, ¿no? O 2pi FL. Entonces, donde se cruzan, esa es la frecuencia de resonancia, que significa que XC y XL son iguales, recuerda. Para frecuencias menores que la frecuencia de resonancia, ¿quién domina en esta parte de acá? ¿Mm? Esta parte de acá la domina la capacidad, como ustedes ven, esta parte está dominada por la capacidad, porque la reactancia capacitiva es mucho mayor. ¿Sí? Y por el contrario, para frecuencias mayores que la frecuencia de resonancia, la que domina es entonces la inductancia. ¿Ven ustedes? La reactancia inductiva. Entonces, ya de entrada, sabiendo esto, sabiendo que la frecuencia de trabajo en uno de los casos es menor que la frecuencia de resonancia, ya sé que el circuito va a ser de tipo capacitivo. ¿Ok? Y ya sé entonces que la fase va a ser negativa. Va a estar por debajo del eje. Bien, eso ya es el primer análisis que hago y ya tengo bastante información. Vamos ahora a ver el tema B, punto B, que sería calcular todas las reactancias capacitivas inductivas y la impedancia. Bien, lo hice tanto para F1 como para frecuencia de resonancia. Para F1, entonces, XL es 2pi por la frecuencia de esa, F1 por L. Eso me da 754 ohms. En el caso de resonancia, da 1000 ohms. Haciendo la misma cuenta, pero reemplazando F1 por FR. Son cuentas muy fáciles, como ustedes ven. La reactancia capacitiva para F1 va a ser 1326 ohms, es 1 sobre 2pi, como dije antes, frecuencia por capacidad. Y en resonancia es 1000. Bueno, fíjense, esto no es casualidad, por supuesto que no es casualidad, ¿no? Obviamente. Que esto sea igual a esto, porque justamente es la condición de resonancia, ¿no? O sea, es evidente que tiene que ser así. Pero lo he calculado por aparte para ver que la cuenta que hice acá está bien. Esos son los pequeños detalles que ustedes tienen que tener en cuenta. He visto cientos de problemas de alumnos que calculan la frecuencia de resonancia y después cuando van a calcular XL y XL es de distinto a resonancia. Bueno, obviamente entonces no están entendiendo nada de lo que está ocurriendo. Esto es una comprobación, digamos que los dos den igual, es una comprobación de que los números que están calculando están bien hechos. ¿Está claro? Así que les recomiendo que se fijen en esos detalles, ¿no? Bien, luego calculamos la impedancia en F1, y eso va a ser entonces, como ya sabemos, XL menos X al cuadrado más R cuadrado, eso me da 572 ohms, en el caso de la frecuencia de 60 Hz. En el caso de resonancia, ya sabemos cuánto tiene que dar. Tiene que dar directamente la resistencia. Obviamente, no repetí acá la fórmula, pero si XL es igual a XC, obviamente esto da 0 y Z es igual a R, o sea, a 20 ohms. ¿Está claro? Esos son los, digamos, todas las reactancias e impedancias para las dos frecuencias. Calculemos ahora la corriente que circula por el circuito. Ya sabemos que la corriente RMS o la corriente eficaz es simplemente la tensión eficaz dividido la impedancia en cada caso. En el caso de F1 va a ser entonces la tensión, 100 volt, dividido los 572 ohm de la impedancia. Me da 0.175 amperes. En el caso de la resonancia, bueno, va a ser 100 volt dividido 20 ohm, como ustedes ven, y me da 5 amperes. Noten la diferencia entre la corriente en un caso y otro, ¿no? Obviamente no. En resonancia sabemos que tenemos la corriente máxima, fíjense la diferencia. Y eso que digamos, las frecuencias no están tan separadas. Uno podría decir a prima facie que esto es 60 y esto es 79, 20 Hz, no es tanta diferencia. Sin embargo, la corriente salta
de 0.175 a 5 amperes, un gran salto, ¿eh? Así que hay que tener cuidado cuando uno está cerca de resonancia, como ustedes ven, las cosas que pueden ocurrir. Bueno, vamos a calcular ahora el ángulo de fase. Como sabemos, el ángulo de fase entre la tensión y la corriente es el coseno, arco coseno de R sobre Z. Para el caso entonces de F1 va a ser 20, que es R, dividido 532, que es Z, eso da 88 grados. Bastante capacitivo, bien marcado, casi. Eso es porque hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, acá como ustedes ven, entre la reactancia capacitiva y la inductiva. Y aparte la resistencia es baja. O sea, esta diferencia es bastante grande, unos 500 más o menos, 600, 500 y pico, pero esto es muy bajo. Entonces, el diagrama posible, como vamos a ver ahora, da un ángulo bastante pronunciado. En el caso de la resonancia, el ángulo de fase, por supuesto, es 0 grado, ¿no? R sobre Z, Z es igual a R, el coseno de menos 1 de 1 es 0 grado, ya sabemos eso. ¿Cómo calculamos las tensiones? Bueno, ya sabemos, también, fácil. BL es la corriente por XL, BC la corriente por XC y BR la corriente por R. Reemplazamos entonces los valores de XL, XC y XR que hemos hallado acá, ¿sí? Y obtenemos estas tensiones, ¿sí? 132, 232 y 3,5 volts, ¿sí? Esas son todas las tensiones que tenemos. Podemos hacer una verificación, que también les digo que la hagan, para calcular la tensión total. La tensión total, por el diagrama funcional, la quiero igual. Es BL menos BC al cuadrado más BR al cuadrado. Es similar a, por supuesto, la impedancia, ¿no? Porque ya sabemos que esto multiplicado por I me da esto. Es el mismo diagrama. Hago la cuenta y me da 100. O sea, me tiene que dar este factor. No es tampoco casualidad, sino es necesario que sea así. Les digo que ustedes lo hagan también. Estos valores ustedes los obtuvieron por otra parte, ¿no? Lo obtuvieron con las reactancias y con la corriente. Y este valor lo obtienen por esta ecuación. Tiene que dar, entonces cuando yo reemplazo estos valores de tensión acá, me tiene que dar exactamente la tensión del generador. Es una comprobación. En el caso de la resonancia, bueno, BL 5000, BC 5000, BR 100 y BT 100. Fíjense estos valores. Bueno, no es fácil 5000, ¿no? Porque si es 1000 la reactancia, tanto capacitiva como inductiva, multiplicado por 5 me da 5000. Fíjense las tensiones que altas que son. En resonancia. Ojo, en resonancia, bueno, ya ustedes se imaginan, pero lo vamos a recalcar. La corriente es muy alta, toda, digamos, la tensión cae en la resistencia, pero en la inductancia y la capacidad caen tensiones muy altas. Lo que pasa es que como están justamente en la posición de fase, 180 grados de fasadas, ¿se acuerdan? Una adelanta, esta adelanta y la otra atrasa, 90 grados respecto a la corriente, se van a cancelar. Pero eso no significa que la tensión sea cero, ¿no? Es como si uno tiene dos fuerzas en un cuerpo y el resultante da cero, ¿no? Pero el cuerpo está, digamos, eh, digamos tirado o traccionado con dos fuerzas muy grandes, ¿sí? Y el resultante puede dar cero, pero igual el cuerpo está traccionado. Bueno, eso en física, ¿se acuerdan? En física 1, ¿no? Esto pasa algo similar, digamos, una analogía. Aunque la diferencia entre esta y esta sean cero, porque están en una posición de fase, sobre cada elemento cae mucha tensión y lo puede destruir, por supuesto. Si yo tengo un capacitor y digo, no, la tensión es baja porque son 100 voltios nada más, pongo un capacitor que aguante, por ejemplo, 200 voltios, y ya estoy seguro, porque digo, bueno, si la máxima tensión del generador es 100, listo, con 200 estoy bien. En el caso de resonancia lo destruyo directamente. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, por supuesto la tensión del generador, o la total y la de resistencia son iguales. Vamos al diagrama fasorial en cada caso. Bueno, BR en horizontal, por supuesto. BL le hice más chiquita, ¿no? Porque es, digamos, en BL era 132, BC 232, la diferencia está por acá, más o menos, son 100 voltios. 132 y 232, la diferencia está son 100 voltios, compongo con BR y acá tengo la tensión del generador o la tensión total. Y ahí está el ángulo de fase. ¿Sí? Circuito capacitivo, como ustedes ven. Cuando hago la cuenta esta, este ángulo me da en módulo, ¿no? 20 sobre 5 arco coseno me da 88, pero yo sé que es negativo porque por este análisis y el esquema que hago, ¿ok? Esta cuenta general no me da positivo o negativo porque tanto R como Z son positivos los dos y me va a dar un ángulo positivo. Así que yo tengo que tener cuidado de decir, bueno, cuándo es negativo y cuándo es positivo de acuerdo a este análisis. Esto está, por supuesto, fuera de escala. Les recomiendo que en la escala tampoco se preocupen demasiado, mientras que ustedes aclaren bien cómo son los números, no voy a poner un ángulo de 88 grados porque acá entonces el dibujo sería muy inentendible, sería poco didáctico, aunque sería la realidad, ¿no? Sería casi totalmente capacitivo. Porque, insisto,
tan capacitivo, casi un capacitivo ideal? Bueno, porque esto es 100 voltios, la diferencia, ¿no? Esta que está acá, ¿sí? 100, es 232 menos 132 da 100 esto. Este lado vale 100. ¿Y cuánto vale el rojo? Aunque lo marqué acá grande, pero esto vale sencillamente 3,5 voltios. Entonces imaginan que si tengo este triángulo cuya base es 3,5 y cuya altura o el otro cateto es 100, obviamente este ángulo es casi 90 grados. ¿Se entiende, no? ¿Por qué pasa eso? Básicamente la resistencia es muy baja comparativamente. ¿Mm? Bien, para el caso de resonancia, bueno, muy sencillo. BL y BC son iguales, son 5000 voltios, también fuera de escala lo hacemos, ¿no? Porque si tuviera que hacerlo respecto a la misma escala, bueno, fuera el dibujo. Así que los diagramas factoriales son todos semi-cuantitativos, ¿sí? O casi cualitativos, ¿eh? ¿Sí? No hay ningún problema, no tienen por qué hacer la escala. Lo que sí tienen que estar relacionados, por supuesto, el ángulo, si es capacitivo, inductivo o resonancia, ¿no? Eso sí. Bien, entonces, como decía, BL y BC son iguales, se cancelan, me quedan BR y BG, bueno, coinciden y el ángulo es 0 grados. ¿Ok? Así que como ustedes ven, este es generalmente el tipo de circuitos que vamos a resolver. Um, Prácticamente lo hemos hecho tanto en resonancia como en otra frecuencia cualquiera. Bueno, en caso que fuera inductivo sería exactamente lo mismo. Pueden hacer ustedes el mismo problema, suponiendo una frecuencia, por ejemplo, de 100 Hz, por decir algo, superior a la frecuencia de resonancia, estaríamos por acá. Bueno, y pueden hacer el mismo cálculo y practicar sobre esto. ¿Ok?